Siguiente informe. Listo, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Michael Cárdenas, asistente de sistemas del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y les voy a enseñar ahora mismo cómo vamos a tener nuestra siguiente clase a través de la plataforma Q10. Vamos a poder realizar cualquier pregunta al final de la presentación. Es 2 minutos, muy rápido. Vamos a repasar el acceso. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al link que les voy a enviar, que es pastoralsocialq10.com. Lo primero que van a ver es la pantalla de bienvenida, donde nos dice que estamos en la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. El segundo dato que ustedes van a utilizar para acceder a la plataforma es su número de cédula. La mayoría de ustedes también tienen el número de cédula como contraseña para acceder. La pueden cambiar apenas ingresen por primera vez a la plataforma. Listo, nosotros ya estamos familiarizados con la parte de académico, educación virtual, cursos virtuales, pero en este caso, el próximo jueves nos vamos a unir a través de aulas virtuales. Aquí don Miguel ya nos dijo que había iniciado la capacitación como el docente, entonces nos podemos unir a la clase apenas don Miguel abra la plataforma. Este caso está solo de ejemplo. Vamos a unirnos a la clase el próximo jueves a las 7:30. Y aquí ya están agendadas. Michael, desde las 7. Ok, desde las 7 ya pueden ingresar sin ningún inconveniente. Aquí mismo van a tener toda la programación hasta el final del diplomado, y a partir de ahí se van a poder unir. Si tienen alguna pregunta, estoy atento para ser resuelta. Creo que por ahora no es más. Todas las preguntas que se relacionen con Q10 las podemos hacer llegar a través del señor Miguel Ricardo, y ahora mismo si hay preguntas, estoy atento. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, porque el jueves ya no les voy a mandar ningún link. El jueves van a tener que entrar ustedes por la plataforma. ¿Sí? Ustedes entran a Q10, ¿sí? Como ya les explicaba Michael, y van a buscar académico, y van a buscar aulas virtuales, y van a esperar que yo abra el salón. Entonces, académico, ¿cierto? Educación virtual, está cursos virtuales y está aulas virtuales. El jueves ustedes van a dar clic en aulas virtuales y esperan a que Miguel abra el salón para que los pueda dejar ingresar. Cuando yo abra el salón, inmediatamente ustedes pueden ingresar. Bueno, por favor, entonces pongan mucho cuidado porque si no el jueves llegamos y entonces no encuentro a nadie en el salón, ¿vale? Entonces, por favor. Listo, muchas gracias para todos. Bueno, igual van a poder ver el video aquí que va a quedar la grabación, entonces muchísimas gracias. Michael, gracias hermano por habernos ayudado con esto, pero era importante. Entonces, igual ustedes pueden volver a ver el video las veces que sea necesario para ver cómo ingresar el jueves, ¿vale? Michael, que es el que nos ayuda a procesar estos videos, seguramente que él lo va a hacer rapidísimo para que ustedes puedan tenerlo y puedan repasar cómo ingresar el jueves. ¿Listo? Bueno, muy bien, les damos una cordial bienvenida para todos y todas. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión en el día de hoy. Recuerden, vamos a ubicarnos un poquito. Nosotros ya pasamos al segundo capítulo, que es el marco. Ya hicimos todo el recorrido histórico. Recuerden que la semana pasada terminamos ese recorrido histórico con el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿sí? Esta semana vamos a empezar un segundo capítulo y tiene que ver con el marco general de la pastoral social Cáritas. Seguramente que aquí van a encontrar una riqueza inmensa, especialmente todas las personas que trabajan en este momento con la Cáritas, y también a los que no trabajan con la Cáritas, invitarlos para que conozcan a toda la Cáritas, cómo trabaja. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, que es el de la identidad, misión, visión y espiritualidad de la pastoral social Cáritas. En la tarde de hoy nos acompaña el padre Nan, subdirector de Pastoral Social Nacional. Les damos una cordial bienvenida, padre Nan. Gracias por estar con nosotros, por compartir en esta semana también. Y lo invito para que iniciemos con una oración, padre. Gracias, Miguel Ricardo, y gracias, Michael, por la inducción que estamos teniendo para Q10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sabremos la dulzura de sus bienes y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, como ha dicho Miguel, vamos a proyectar ahora un tema que ya ustedes estarán un poco familiarizados. No sé si están viendo mi Sí, padre. mi pantalla. Bien, vamos a ver la misión y la visión de Cáritas. Empecemos con esa parte que corresponde precisamente a ver que la Cáritas es un servicio por amor. Entonces, Cáritas, se habla más de Cáritas a nivel internacional o fuera de Colombia, porque es el nombre que se ha adoptado para, digamos, para todas las naciones a nivel internacional. Eso tiene su historia, no la voy a comentar en este momento, pero Caritas es la palabra del término latino que significa caridad, amor, misericordia, y es un servicio por amor. Y allí hay un primer texto que les podría a ustedes motivar, y es el de 1 Corintios capítulo 13, donde dice, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Entonces ya en cuanto a la misión, visión de Cáritas, nos orientamos nosotros a ver que lo que hacemos como cristianos, como iglesia, es un servicio a la caridad, que nos viene de la misma fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los recursos bibliográficos, me voy a basar fundamentalmente en un documento de la Cáritas Latinoamericana, que se llama así, si me falta el amor, yo nada soy, escrito en Maracaibo del 2019, y ustedes lo pueden recuperar en esta página web que les señalo. Y también en los documentos del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el documento de Aparecida. Ustedes saben que nosotros históricamente llevamos como aquí en Latinoamérica 5 documentos o 5 momentos en que se ha empezado a organizar. El primero, que muchas veces no se cuenta, pero es de Río de Janeiro en 1955, porque fue justo antes del Concilio Vaticano II, entre el 62 al 65, pero este documento, sí, es un documento Río de Janeiro, cuando se reúnen los obispos, es cuando crean el CELAN y es cuando empiezan ellos a motivarse en esa parte de reunirse todas las conferencias episcopales de Latinoamérica. Luego va a venir en el 68 Medellín, luego va a venir Puebla de Los Ángeles en el 79, y luego va a venir Santo Domingo, que coincide también con la parte de los 500 años de la evangelización en el 92, y luego en el 2007 viene Aparecida. Digámoslo así, que es el documento que nos ilumina a nosotros hasta que allí el Papa Francisco, que era cardenal, obispo en ese momento, representó a Argentina, y muchos y fue en Aparecida en Brasil. Entonces, este documento tiene muchos elementos que nos van a iluminar sobre la misión y la visión de Cáritas. Y luego, pues, indudablemente la Biblia, que bueno, yo ahí les pongo un texto, una página web, pero yo me imagino que ustedes tienen la Biblia. Les advertiría, más adelante voy a necesitar que alguno de ustedes me lea un texto, así que por favor preparen su Biblia en ese sentido para poder compartir y darles participación y que no se nos quede a nosotros en un monólogo. Bien, voy a empezar con un tema que es muy
sensible a todas las instituciones y el Papa Francisco nos los advierte, y es el tema de la corrupción. Ahí le pediría el favor a Miguel si ven y si escuchan, si no, entonces yo tendría que escucharlo para... Estamos viendo, pero no escuchando, padre. Exacto, no se escucha. Ya me doy cuenta que esto siempre juega una mala pasada, entonces voy a dejarlo aquí y lo proyecto por fuera para poderlo entonces... un momentito. Ok, padre, cuando diga compartir pantalla, en la parte de abajo hay un cuadrito, darle clic donde dice el sonido para que pueda... Ah, con el sonido dice usted. Vamos a ver Sí. entonces. Un momentito. Entonces vamos a compartir pantalla. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. Optimizar y el video también. Gracias. Vamos a ver si entonces ahora sí se escucha y se ve. ¿Qué Perfecto, hay padre. en la raíz de la esclavitud, Gracias a usted. del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Bien, aquí hay un primer desafío que nos presenta el Papa. Es precisamente que nosotros como Cáritas debemos superar el tema de la corrupción. Y cuando tenemos un poder, como dice el Papa, sea político, social o espiritual, no nos dejemos dominar por la corrupción. Es un servicio por amor. Y hay que hacer prevalecer permanentemente la belleza sobre la nada, la colectividad sobre la mezquindad, dice el Papa Francisco. Entonces ahí hay un desafío para nosotros que, como nos dice el mismo texto evangélico, cuando los discípulos, los apóstoles están peleando los puestos, él dice, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, inclusive el esclavo. Y eso nos cuesta a nosotros que normalmente somos autorreferenciales, como dice el Papa Francisco. Bien, entonces vamos a ver desde este video y desde esta temática, la misión y la visión, que es una misión compartida, ¿ya? No es individual. Y lo que nos toca a nosotros en nuestra identidad es el Evangelio. Yo hago una pequeña explicación. El Evangelio es un término griego, euangelion, que significa buena noticia. Pero esa buena noticia tiene un nombre, es nuestro Señor Jesucristo. Esa buena noticia tiene unos evangelistas, que son los 4 que tenemos en el texto bíblico, pero que también nosotros podemos evangelizar. Es decir, que nosotros en nuestra misión y en nuestra visión es una evangelización de lo social, del tema social, donde está la pobreza, donde está la corrupción, donde está lo político, donde están las cárceles, donde están cualquier vulnerabilidad del ser humano. Es una orilla, es un espacio para que nosotros llevemos a Jesucristo. Es más, a nosotros se nos dice desde el bautismo que somos sacerdotes, profetas y reyes. Y ustedes desde el bautismo como sacerdotes son otros Cristos y todos estamos llamados a ser otros Cristos. Por tanto, es prolongar en el tiempo, en el espacio, a Cristo que está
llevando la misericordia sobre esa miseria del ser humano. Y la doctrina social de la iglesia, ahorita nos los recordaba en síntesis Miguel Ricardo, ya venimos pasando de los documentos del Papa que empezaron con León XIII en la Rerum Novarum, 1891-1892, y empezaron allí toda una serie hasta el último documento que tenemos del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Entonces, fíjense, con la doctrina de los papas, el magisterio, doctrina más que un mandato, que una ley, es una enseñanza contenida con la fuente del evangelio, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y buscar el proceso de transformación en América, en todo el mundo, pero especialmente en Colombia. Pero a nosotros nos toca en cada una de nuestras jurisdicciones, allí donde usted está. Sea usted madre de familia, sea usted profesor, sea usted miembro del comité parroquial de la pastoral social, sea usted quien va a visitar a los enfermos, sea usted quien vaya a socorrer a los que están hambrientos, o llevar ropitas, o hacer un costurero, o brindar opciones de trabajo. Todo eso es la acción que nos inspira a nosotros el evangelio, que es Cristo. Y el protagonismo es de los pobres y excluidos, para construir en armonía la creación de una sociedad más justa y fraterna, solidaria, y esos son los reinos de los signos del reino de Dios. Es decir, cada vez, como nos dice Mateo 25, a partir del 37, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, esta es la identidad, la misión que nos está compartiendo a nosotros la responsabilidad de Cáritas. Aparecida va a dar unas prioridades en esa misión de Cáritas. La primera es globalizar la solidaridad, la justicia y los derechos humanos. Claro, ¿cómo hacer que lo que yo estoy haciendo en pequeño, en mi parroquia, en mi familia, conmigo mismo, yo lo vaya prolongando a través de la parroquia, en el vicariato, en la diócesis, en la región, en la parte nacional, en toda Latinoamérica, y así de pequeño, así como la semilla del reino va creciendo poco a poco, así se va expandiendo. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser signos de levadura en medio de la masa que es el mundo. No seremos todos los cristianos, pero ojo, que no nos creamos nosotros los más buenos y los demás los vamos a mirar como los malos. No, porque también entre nosotros hay semillas de división, y entre nosotros también tenemos que purificarnos. Justo estamos en este tiempo de Cuaresma. Entonces, esa globalización que privilegia el lucro y sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de unos pocos, ustedes ven todas las noticias que van en esto, los índices de pobreza, de miseria, de hambre en Colombia. Sentimos un fuerte llamado a promover esa globalización diferente, que es la de la solidaridad, la de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Y entonces aquí, como lo está planteando Aparecida, pues lo proyecta en toda América Latina, en el Caribe, donde somos el continente del amor, el continente de la esperanza. Un segundo énfasis que pone Aparecida en la misión de las Cáritas es denunciar las estructuras injustas y promover otras que generen la convivencia humana. Es esa dimensión profética. Allí yo les muestro el organigrama de un plan de pastoral que lleva la Arquidiócesis de Cartagena, donde está al centro
y que resume Aparecida. Justo el que hizo esto fue el arzobispo Jorge Enrique Jiménez, que fue el metodólogo y que participó en Aparecida, y nos pone eso, que nosotros seamos discípulos misioneros al encuentro de Jesucristo vivo. Con ese trípode, la palabra, que es esa dimensión, digamos, profética de anunciar y denunciar. Por eso ahí está, hay que denunciar las estructuras injustas y promover otras que generen convivencia. La Eucaristía, la parte litúrgica, con todos los sacramentos, con toda la parte de los 7 sacramentos, pero la formación. Y la parte de los pobres, que es esa dimensión caritativa, esa dimensión social, con unos rostros, ya sea discipular, comunión, ministerial, misionero, solidario, pluricultural, mariano. Entonces, ser discípulos misioneros de Cristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Un desafío que tenemos aquí en Colombia con nuestras leyes, ahora con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, es defender la vida de los líderes amenazados, de tantos asesinatos. Y desde este punto de vista, crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político, donde venzamos la inequidad, la desigualdad que nos mata, y en el que no haya esa inequidad y donde haya posibilidades para todos. Un tercer énfasis que pone la misión de Cáritas en el documento de Aparecida es este: tener incidencia en las políticas sociales de los pueblos, es decir, el amor social. Nosotros hablamos de incidencia cuando empezamos a tener influencia, ahora que se habla mucho de los influencers en la parte de las redes sociales, pero es como poder nosotros incidir, ya sea usted como madre de familia en su parroquia, o usted como sacerdote, o usted como laico profesional en su universidad, en su colegio, cómo llamar la atención a los alcaldes, a los congresistas, y después vayamos generando unas políticas públicas donde realmente protejan nuestras leyes a los más vulnerables. Entonces es diseñar en esa incidencia que todos los estados puedan aprobar políticas sociales económicas para que haya un desarrollo sostenible y solidario. Por eso la doctrina de la Iglesia tendrá elementos concretos para exigir que tengan responsabilidad de diseñar y aprobar políticas que afecten a nuestros pueblos y los hagan con criterios éticos, morales, solidarios, auténticamente humanos. Entonces, fíjense que allí ustedes como laicos y laicas asumen una tarea que no podemos nosotros como sacerdotes llegar, porque ustedes están en el mundo, en esa parte de las estructuras sociales, civiles, gubernamentales, a veces de organizaciones no gubernamentales, donde ustedes pueden influir en esas políticas sociales para proteger a nuestros pueblos. Un cuarto énfasis que nos pone a nosotros la misión de Cáritas según Aparecida es la participación en la sociedad civil y en la política. Normalmente a nosotros no nos gusta meternos en política, o decimos yo no voy a votar porque todos son corruptos o porque no hay candidatos. Tenemos que ejercer ese derecho democrático. Inclusive de par y paso a este diplomado se está dando el del diálogo social. Y vamos a tener un próximo diplomado sobre fe y política. Porque es que la polis, y yo no sé si ustedes han visto eso, la política viene de la polis. La polis es de la ciudadanía, de la ciudad. Y todo tiene que ver
directamente o indirectamente nos afecta a nosotros. Si hay servicio de energía, si hay servicio de acueducto, si las redes de comunicación están funcionando, todo eso es que nosotros le damos el poder a unos congresistas para que tomen responsabilidades del mundo en nuestra sociedad. Por eso tenemos que llenar de amor con pequeños gestos de cuidado mutuo en lo civil, en lo político. Tratar de dejar este mundo mejor de como lo hemos encontrado y propender por el bienestar común. Esos son uno de los pilares, de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. No nos escatimemos en esta responsabilidad democrática, política. Miren, en la Fratelli Tutti, el Papa dedica, creo que es el capítulo 6, a la mejor política que está al servicio del bien común. Participemos en la sociedad civil, reorientemos consiguiente rehabilitación ética de la política. Si nosotros inclusive hacemos parte de un edificio, allí hay un grupo que tiene que ponerse de acuerdo para la convivencia humana. ¿Cuánto van a cobrar para pagarles los servicios de todos, para el portero? ¿Cuánto van a hacer las cuotas de administración? ¿Cómo van ustedes a lograr? Yo conozco, por ejemplo, de mi familia que tiene un apartamento y ellos les propusieron una de estas redes de los servicios comunicacionales y les dan un dinero. O sea, ¿cómo? Ahora, si en eso en pequeñito, si nosotros en familia hacemos eso, ¿cuánto más en una sociedad tenemos toda la participación, el deber democrático, moral, por pensar? Yo no les voy a decir por quién tienen que votar, pero vean, escuchen, lean los proyectos de los candidatos y candidatas y vean de acuerdo a qué criterios están asumiendo, éticos y morales, cuál es el que le está apostando por nuestros jóvenes, por la paz, por el futuro, por vencer la inequidad, por superar la corrupción. Todo eso tiene que tener en cuenta y de discernir, porque todos en este momento nos proponen cosas maravillosas, pero ¿de cuál de estos va a cumplir? Entonces ahí tenemos espacios de participación también de la sociedad civil. Están los PEDEX, están los PENIS, están otros consejos territoriales de paz, están consejos locales, están pequeñas, yo no me conozco todos los elementos, pero ustedes pueden hacer participación ciudadana desde lo rural, desde lo local, desde las alcaldías y poder movilizar a las comunidades pensando siempre en el bienestar común. El tema de la economía solidaria, el desarrollo integral, solidario y sustentable. Eso es vigente a toda democracia. Un quinto elemento importante que nos pone Aparecida en la misión de Cáritas es que debemos fortalecer la pastoral social Cáritas estructurada y promover un ecumenismo también en lo social. Miren, esto que estamos haciendo como Secretariado Nacional de Pastoral Social, este tiempo que estamos dedicando a formarnos no es simplemente para que seamos intelectuales de la fe o sepamos mucho sobre lo social. Es para que fortalezcamos nuestras redes, nuestro país, como estas pequeñas células. Usted allá desde su comunidad parroquial, usted como madre de familia, dice, ¿yo qué puedo hacer por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para incentivar a mi gente? Y con la formación que ustedes van haciendo, van llegando y creando proyectos de tal manera que, bueno, vemos aquí que hay un problema de basuras. ¿Cómo organizar a la comunidad para que no arrojemos la basura, para que no contaminemos el ambiente? Por decir un pequeño ejemplo tan simple, ¿no? Entonces,
Hay que promover una pastoral social estructurada, orgánica, con el párroco. Hay un delegado de pastoral social por cada diócesis, vicariato. Vemos, ahorita estamos, por ejemplo, en la campaña de comunicación cristiana de bienes, que lo hacemos como Iglesia Católica en este tiempo de Cuaresma, y nos unimos para que todos esos recursos queden en la diócesis por si se presenta un evento o un desastre natural, pero después nos unimos a todo el país por si de pronto en otra parte, como ocurrió en San Andrés y Providencia del huracán Iota hace unos años, en el 19, nosotros podamos decir como cristianos católicos, dimos un aporte para que ayudar. Eso es el fortalecimiento, eso es ir dinamizando entre nosotros ese fortalecimiento de las estructuras. En el centro de cada pastoral está, y de cada acción que nosotros hacemos, está la dignidad del ser humano. La Iglesia Católica apoya la colaboración con otras comunidades cristianas. El ecumenismo es eso, con todos los que creen en Cristo, ya sean pentecostales, evangélicos, buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Sin perder nuestra identidad. Yo no tengo que renunciar a ser cristiano católico para compartir de otra religión, cuando es el diálogo interreligioso con musulmanes, con judíos, o cuando se trata de hermanos que comparten y creemos en el mismo Cristo. Con todo el respeto, con todas las críticas que nos puedan hacer ellos, pero nosotros, cuando vamos a brindar la caridad, no distinguimos si es de esta raza, si es de este país, si es de esta religión, si es de esta creencia. Es todo el ser humano. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos católicos. Bien, eso era como los énfasis que pone Aparecida en la misión de Cáritas. Ahora sí, les voy a pedir que vamos a extraer unas líneas fundamentales de esta misión viendo el Evangelio. Y les invito a que en sus Biblias alguien levante la manito y nos diga quién tiene el texto de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, que nos los pueda leer. Entonces ahí le damos la oportunidad a ustedes. Por favor, Miguel, ¿me colaboras? O yo no sé quién está ministrando. Okay, alguien que levante la mano y que nos comparta este texto. Eso, y que nos los lea claramente, y se puede activar la cámara mucho mejor para que la veamos. Ok, ¿alguien? No todos. ¿Encontraron la Biblia? Yo advertí al principio, pero bueno. No la han encontrado, padre. ¿Alguien tiene la Biblia? Stephanie, Germán. listo. Muy bien, Stephanie, gracias. ¿Quién? Stephanie. Buenas noches. Listo, Hola, Stephanie, prende tu cámara y dale. Bueno, entonces es San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Ya prendo la cámara. Ok. Entonces dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, así. La dejamos de escuchar. La perdimos, Stephanie. Stephanie. ¿Ya? No. ¿Tienes algún problema con tu micrófono? Aló. Ok. Ahora sí la escuchamos. Discúlpenme, qué pena, es que tengo hoy problemas de conexión. Ok. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Respondió Jesús, dijo un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Stephanie. Bueno, este es un texto que es el buen samaritano, como solemos escuchar. Pero fíjense la pregunta que le hace la persona que se acerca al Señor. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para salvarme. Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros, nuestra misión. Bueno, ustedes pueden tener ya su familia, son madres, son padres, son trabajadores, pero a veces uno como que va experimentando y dice, pero ¿qué me hace falta a mí para salvarme? Y cuando tú descubres en tu vocación la misión de servir a los demás, a los más vulnerables, pues aquí hay un texto que nos presenta 5 elementos. Yo nada más los voy a mencionar, ya después ustedes los pueden profundizar, porque empieza desde ese conocimiento y discernimiento evangélico de la realidad. Es decir, tenemos que ver cuál es el panorama. Más adelante creo que nos van a mostrar cómo hacer, cómo detectar la situación que estamos viviendo en la realidad, qué está ocurriendo en mi barrio, qué está ocurriendo en mi colegio, en mi ciudad, cuáles son los problemas. Hay problemas de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, hay problemas complejos de contaminación ambiental. Entonces, allí podemos detectar en eso, como hace este buen samaritano. Luego, hacer una asistencia sanadora, es decir, acercarnos, escuchar. El Papa nos está insistiendo mucho en esta sinodalidad, en abrir caminos de acercamiento, de escucha, de palabras, de gestos hacia las personas que otros están discriminando y que nosotros, no solamente por sus apariencias, sino también superar eso y decir, yo voy a vencer esta indiferencia y me acerco a esta persona. Promover el ser humano, ser solidarios y sanadores entre hombres y mujeres, ver pasar de esas situaciones menos humanas a situaciones más humanas. La acción social que transforma. No solamente es dar el alimento, sino es cómo incidir en el cambio de esas estructuras, proponiendo, anunciando y promoviendo otras relaciones sociales. Por eso hablábamos en Aparecida de la incidencia en la política, denunciando lo que genera injusticia y mal, pero saberlo hacer no solitos, sino con la comunidad, para que de esa manera haya una transformación desde la justicia en la caridad. Y promoviendo la vida fraterna y liberadora, es decir, que rehagamos el tejido social, que podamos sentirnos hermanos y hermanas, como se suele decir acá en Bogotá, que es vecino o vecina, no, que seamos verdaderamente hermanos y hermanas. La caridad es lo que nos va a permitir a nosotros ampliar esos horizontes de justicia y nos lleva a una determinación firme y perseverante de empeñarnos en el bien común. No solamente pensemos, como dice la canción de Oropel, amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía, sino que pensemos
no solamente nuestro bien o nuestra autorreferencialidad o nuestro egoísmo, sino en el bienestar común, empezando por los más desfavorecidos, el bien de toda persona y de cada persona, para que todos seamos responsables de todos. Vamos a dar una mirada a que proyecta la visión pastoral de Social Caritas. Queremos un continente, un país, una nación, una región, una diócesis, una parroquia, unas familias, un barrio solidario, justo, democrático, pluralista. Queremos una iglesia que sea testigo de Jesús en el mundo, una iglesia pobre, profética y pascual. Pero si nosotros de pronto vamos a llevar alimentos a los más pobres en nuestra última renegade, por decir, entonces digo, esto es como contradictorio. Que tengamos claros los principios a la hora de un diálogo en el mundo y en la cultura actual. Ser salvaguarda de puntos esenciales en que la humanidad funda su existencia y formarnos en la doctrina social, que es lo que estamos haciendo en este diplomado. Y eso nos lo dice el documento de Aparecida en el 385. Quiero aquí mostrarle los valores, 10 valores y principios que son rectores en la misión, en la visión, en la espiritualidad, en la identidad de Caritas. Primero, la columna vertebral de toda nuestra doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona humana. Y esa dignidad nos viene desde las primeras páginas de la Biblia. En el Génesis nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Y después en Cristo nos hace hijos suyos. Y esa dignidad es ratificada en el momento en que somos bautizados. Por eso, miren, por muy drogadicto que sea una persona, por muy perdida que esté un hijo, nunca va a desconocer su padre y su madre a ese hijo porque sea un ladrón, como acabamos de escuchar este domingo en el Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo, que lo perdonó. Debemos tener el valor y el principio de defender la equidad entre hombres y mujeres, la misericordia y la compasión. O sea, no nos dejemos llevar solamente por el momento de la pasión. La formación y la mística integral, esta formación permanente que ustedes deben hacer. La opción preferencial por, como y con los pobres. Ahorita estaba viendo la primera parte del partido de Venezuela con Colombia, estaba hablando con un peruano y entonces él me preguntaba si yo era muy cercano al fútbol y yo le decía que no, que yo solamente veía por placer, pero que mi criterio era que siempre que ganara el mejor. Y dice, y cuando yo no tengo así una opción, me voy más por el que está más vulnerable, es decir, me voy por el más débil, como que ese instinto, no sé si maternal de mi hombría, pues lo lleva a uno a proteger, y más las mujeres. Desde sus entrañas maternales son las mujeres más protectoras. La mujer siempre es protectora y eso va siempre hacia los más débiles. El destino universal de los bienes de la tierra, es decir, pensar, como nos está advirtiendo el Papa Francisco, que los recursos de este planeta son limitados y tenemos que saberlos distribuir. Entonces, por eso tenemos que crear estructuras económicas, financieras, sociales, políticas, culturales, legales, que inviten al bienestar de todos y no solamente de unos poquitos. El cuidado y la custodia de la tierra, de la casa común. La solidaridad, el destino universal de todos los bienes. La promoción de la comunión eclesial, el diálogo con la realidad, con otras instancias en la sociedad civil. La subsidiariedad,
que es la autonomía en comunión y la unidad. Explico un poquito este último valor y principio de la misión de Cáritas porque a veces no se comprende. Subsidiar es proteger al más vulnerable. Es decir, debemos llegar al punto no de destruir la vida en el vientre, ni en el que ya no me sirve porque es anciano. Todo lo contrario, debemos procurar defender a los más vulnerables porque nos han dado la vida. Y la sociedad está llamada en sus leyes a propender leyes justas que aquel que de pronto nació con un hándicap, como el síndrome de Down, por ejemplo, no lo vamos a matar, lo vamos a proteger. Y todo ser humano, como dice el Papa Francisco, debe tener, al llegar a este mundo, las 3T, tierra, techo y trabajo. Es decir, para vivir y desarrollarse humanamente en su integralidad, con su limitación, que todos las tenemos. Lo que entre nosotros que nos podríamos considerar con los 5 sentidos puestos, sin embargo, tenemos limitaciones. Y somos parte de esta sociedad en la cual debemos buscar aquello, proteger a los más pobres, a los más vulnerables. En relación con la sociedad civil, la Cáritas debe ser un espacio y un instrumento privilegiado para globalizar esa solidaridad, creando espacios participativos, de concertación, de diálogos, de desarrollo, de buscar en las organizaciones sociales o públicas facilitar esos apoyos y esos procesos de empoderamiento de líderes sociales, de tal manera que sean los laicos los que mediante procesos de participación consciente, libre y responsable sean constructores de sus propios destinos. Esto es la labor en la sociedad civil como de incidencia que estábamos hablando. En relación entre los estados, las Cáritas deben incidir en las políticas sociales, culturales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población hacia un desarrollo humano sostenible e integral, con políticas que se fundamenten, diseñen y ejecuten desde una perspectiva ética, solidaria y auténticamente humanista. También debemos ser compañeros de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. La opción del amor preferencial por los pobres, ser sacramentos de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos, nos dice Aparecido. No mueve a Cáritas el interés por el dinero, sino por el bienestar común. Fundamentar más toda nuestra vida en la oración personal y comunitaria, en la formación, en la reflexión en intercambio sobre las experiencias y actividades y en la comunión, una espiritualidad intensa que fortalezca el compromiso en la historia. Como dicen los principios de los benedictinos, ora et labora, es decir, ora y trabaja, ser contemplativos en la acción y activos en la contemplación, es decir, orando y actuando con la gracia de Dios. Ese es el designio y no es solamente predicación, lo dice Aparecida 396. En síntesis, debemos desarrollar una cultura del encuentro. El Papa Francisco nos está insistiendo y en la Fratelli Tutti nos habla mucho de la cultura del encuentro. Con estos 3 principios fundamentales, la autonomía de la Iglesia en el desarrollo de su misión, no que nos volvamos una organización no gubernamental, sino que lo que hacemos es porque somos otros Cristos atendiendo la dignidad de los más vulnerables. Colaboración, sentida necesidad de articulación. Solitos no podemos. Tenemos que articularnos con las organizaciones no gubernamentales, civiles, estatales, con todos los niveles, pero hacia una caridad transformadora que acompañe procesos personales para generar incidencia y cambios eficaces.
todo será posible con una esperanza firme y con una gran confianza en la providencia. Hay unas acentuaciones y unas temáticas, ya les decía, desde 1 Corintios 13, 1 al 13. Si me falta el amor, yo nada soy, Señor. La caridad es asistencial y sanadora, pero también promueve. El Papa Francisco, ahora justo con el tema de los migrantes, habla de 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar en caridad. Pero aquí lo estamos desarrollando desde Aparecida 399. Una caridad que sea liberadora, no solamente que nos libre de los peligros materiales, sino que sea justa, equitativa, que brinde participación, que impulse la inclusión de todos y todas, que busca y promueva la comunidad local, nacional e internacional, que ponga fin al dominio del hombre sobre el hombre y promueva la igualdad y fraternidad de toda la humanidad. Una caridad de la acogida fraterna, de la reconciliación, del perdón, de la construcción de la paz y del respeto por los derechos humanos. ¿Cuáles son los núcleos temáticos de esta caridad, de esta caritas, de esta pastoral social? La identidad y la espiritualidad. Ya lo sabemos, el punto es Jesucristo. Casi que preguntémonos, ¿qué haría Jesucristo frente a este pobre, frente a este desamparado, frente a esta viuda, frente a este huérfano, frente a este hermano desconsolado? Promover un desarrollo humano integral y solidario de las nuevas economías. Sería bueno el tema de la economía que está promoviendo el Papa Francisco. La dignidad, derechos humanos y paz, la equidad entre hombres y mujeres, la incidencia, el empoderamiento y participación ciudadana, los jóvenes que nos están reclamando siempre un cambio, y más ahora, después de esta pandemia, con estas primeras filas, con estos desafíos, debemos pensar siempre en los jóvenes. La gestión del riesgo, las emergencias, ya lo decíamos en algún momento, nosotros tenemos la campaña de comunicación cristiana de bienes, cuando existen aluviones, desastres naturales, terremotos, situaciones de inundaciones, etcétera, y en coordinación con esas dinámicas de ecología integral, y promover los refugiados, migrantes, personas en situación de tráfico y de trata. Bien, quiero finalizar con este video que es del Papa Francisco cuando él le habla a las Cáritas en Argentina. Ni siquiera todavía era el Papa, todavía creo que no había ocurrido Aparecida, es decir, es antes del 2007. Sin embargo, bueno, me dicen si escuchan y ven, yo creo que le activé al principio, pero bueno, de aquí podemos después hacer unos comentarios y una participación para terminar en un diálogo. ¿Sí? Un centro de Cáritas. Está bien, padre. Perdonen esto, que quizás le ofendo a alguno. Pero no quiero ofenderle, le muestro los peligros, lo difícil que es hoy día llevar adelante esta dimensión caritativa de la Iglesia. En un centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros. Y hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. 36 restaurantes que están a 1 kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entrás en la solidaridad del servicio de Cáritas,
tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podías permitir. Padre, ¿usted es comunista? No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de solidaridad y de justicia entre nuestros pueblos. Número 396. Cuando vos vivís... Perdón que lo moví y por quererle dar más, y entonces lo... Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando, sos vos el que te vas empobreciendo en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Con mucha vergüenza hemos asistido, estoy hablando de muchos años atrás, a cenas de recaudación de fondos de Cáritas, cenas lujosas, donde se rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste, eso no es Cáritas, perdiste ahí. Es una ONG eso. Tu corazón, aparecida con estas cosas, te pone frente a la opción. O pertenezco a una ONG, o pertenezco a Cáritas. Si perteneces a Cáritas, déjate cambiar la vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. Si preferís hacer el bien en una ONG, me acuerdo que vas a terminar como Susanita, la de Mafalda, ¿te acordás? Yo cuando sea grande voy a organizar té con masa, sándwiches y esas cosas ricas para comprar polenta y fideos y las demás porquerías que comen los pobres. Cuando vos entrás en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, ¿no? Cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe, es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo suscitando esperanza. Y con esto termino. Quien trabaja en Cáritas suscita esperanza, porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo, acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles.
Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos, audaz. Si vos no sos capaz, con esta actitud de conversión interior y de entrega que nos presenta Aparecida, si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres, tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día, en la satisfacción del día, llenando tu día con pequeñas satisfacciones, sin horizonte. Vas a ser un cristiano de coyuntura. Hoy, que no me falte nada, tener esto, que me divierta aquí. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Se te abre un horizonte que empezó con el pobre que empezaste a asistir, después empezaste a acompañarlo, después empezaste a quererlo, después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya, empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras. No se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia. Lo encuentran en el 399. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando, y haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia, y porque odió a Jesús nos odia a nosotros. Es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a Cáritas. Pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra. Bien, ahorita quiero dejar el espacio para que compartamos, pero fruto de este caminar, yo quisiera como hacer unos énfasis con algunas preguntas. Ya Cardenal Bergoglio, Papa Francisco, nos los suscitaba, ¿no? Desde una conversión personal. No puedo ser de Cáritas y no dejarme transformar. El Papa Pablo VI decía unas palabras en la Evangelii Nunciandi, que a mí siempre me han impactado, ¿no? Las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra. Nos invita a ser testimonios, testigos. El que es testigo, ¿saben cómo se dice esa palabra? Testigo, testimonio, martirio, hasta derramar la sangre por ser otro Cristo en la tierra. Hemos ido construyendo entonces mejores consensos y comunión en torno
a cómo entendemos la identidad y la espiritualidad y la misión de Cáritas? ¿Qué principios, valores y criterios generales de acción guían nuestro camino, su vida, su familia? Porque a veces decimos, ay, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Y a veces los volvemos unos holgazanes y no les enseñamos a prepararlos para que cuando usted no esté, ellos tengan criterios éticos y morales, porque les van a ofrecer de todo. Yo no sé si ustedes vivieron en unos contextos escolares o universitarios donde había droga. Y cómo tuvieron que decir no, o sí la probé, o me dejé tentar, o me perdí, o se perdieron algunos. Modos de crecer en comunión eclesial y vinculación social. Sobre todo con aquella persona que de pronto no me cae bien. ¿Cómo puedo hacer yo un proceso de sanación, de perdón, de reconciliación? O como nos lo decía el mismo evangelio este domingo, entre el hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor no gustaba de él, no lo perdonó. Experiencias de formación permanente como las que estamos haciendo. ¿Cuánto hace que usted no se dedicaba a esto? No solamente a ir, como decía el Papa Francisco ahorita, a ir a creerme que soy un católico virtuoso porque voy los domingos y hago una horita de caridad y ya, sino que me estoy formando, desarrollando y ampliando mis capacidades y una organización de la comunión y las comunicaciones. Bien, yo terminaría mi exposición en este momento aquí y quiero dar entonces la palabra y ojalá puedan encender las cámaras para que comentemos el video y si tienen preguntas o tienen aportes, podamos esta media horita que nos resta, un poquito larga, menos de media horita, podamos hacer un feedback, una retroalimentación de estos temas. Veo a Patricia Onelia. Patricia, ¿usted qué nos diría? Patricia tiene apagado su micrófono. Bueno, padre, desde lo poco que conozco y desde lo poco que he practicado la caridad en el COPAS de mi parroquia, pues realmente reafirmo lo que acabo de escuchar, que lo más importante es que debemos ser testimonio, debemos ser, sí, testimonio ante los demás y ante nuestra familia. Ese sería mi aporte. Gracias, Patricia. Eso, vamos a tratar de ser eso, sintéticos para podernos escuchar, ojalá todos. Hermana Rosa Elena y después María Cristina. Padre Nan. Bueno, buenas noches. Bueno, aquí tengo que pues el Papa Francisco, ahora que es Papa y en ese momento pues era, bueno, el arzobispo, bueno, nos manda un gran desafío, porque todo el magisterio del Papa Francisco expresa realmente un planteamiento pastoral actualizado que nosotros debemos responder, pues ayudar a responder o a buscar respuestas a esos gozos y esperanzas, a las angustias y problemáticas del mundo actual. Pienso que la pastoral social, y aquí le estaba haciendo una mención a la Cáritas, ¿no? Que pues es pastoral social Cáritas, ¿no? Yo hago así ese énfasis. Pues cada vez pues nosotros necesitamos estar actualizados, porque yo personalmente me siento fuertemente desafiada para que esa pastoral de verdad llegue, ¿no? Cada vez más a dar respuesta a una pastoral cada vez más en salida y que sigamos anunciando y construyendo con esa alegría, haciendo presencia del reino, asumiendo el desafío del cuidado también integral de la casa común. Yo pienso que este ha sido un espacio muy enriquecedor y muy comprometedor para seguir profundizando, para seguir también buscando
Yo había dicho que necesito plasmar unos subsidios para poder llevar a cabo la formación permanente de los comités de pastoral parroquial de la diócesis. Entonces es mi compromiso y es muy iluminador. Gracias, padre. Gracias a usted. Creo que Miguel pidió la palabra y tiene que irse. Sí, Sí. padre, una cosita es que, como le había dicho, tengo que salir faltando 10 para las 9 a atender una reunión del diaconado. Entonces, yo le paso el anfitrión. Sencillamente es al final el padre en la parte de abajo decir finalizar la reunión y ya. Listo. ¿Habría alguna indicación para tener en cuenta para el grupo la siguiente sesión? Lo del jueves. Recuerden que el jueves vamos a entrar a la sesión por Q10. O sea, ya no les voy a mandar ningún link. Todos deben entrar por Q10. ¿Sí? Entonces no se van a asustar, sino desde las 7 empiecen a entrar por si tienen alguna dificultad. Ya si realmente no pudo por cualquier circunstancia, pues ya me veré yo casi que forzado a enviarles el link. Pero la idea es que usted entre, ¿sí? Entre a su Q10 y desde allí entre a la conferencia, ¿cierto? Entonces, en este video que queda hoy, ahí al principio Michael les explica. Entonces vuelve, retoma el video, véalo bien, cómo es que tiene que entrar el jueves, ¿vale? Y desde las 7 de la noche empiece a intentar para que pueda ingresar, ¿vale? Gracias. Gracias, Miguelito, muy amable. Ok, entonces faltando 10 yo salgo. Por ahora sigo acá. Listo, gracias, muy Bueno, amables. Cruz Belinda Rosso pidió la palabra. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Cruz. Sí, yo tengo también propiamente en pastoral 1 año y 3 meses. Y pues para mí es maravilloso, de verdad, como dice el Papa Francisco, empobrecernos con los pobres, ¿no? Pero divino, o sea, uno dice, bueno, yo no creo que no le comenté al padre, no sabía, yo trabajaba antes en la prisión, en el IMPEC, trabajé por 37 años, y allí en pastoral social, con el padre Indalecio, también llegaban migrantes, llegan de todos los, como dicen, de todos los estratos pobres, ¿no? Digo yo, estratos pobres entre su miseria, ¿no? Y entre ellos internos que estuvieron conmigo allá en la prisión. Entonces eso es maravilloso y por eso es que dicen, haz el bien sin mirar a quién. Y qué bueno de verdad que enriquecernos con todas las enseñanzas que nos dan acá en este diplomado. Muchas gracias. Gracias a usted, Cruz. Omar Fabián Carreño. Bueno, padre, bueno, estaba pensando en algo bien particular y es que estaba aquí haciendo cuentas exactamente, hace más o menos 2 meses, del Secretaría de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro de San Gil, y ya les había comentado a algunos una frase que me motivó muchísimo, pero también me puso en crisis, también respecto a lo del video del Papa, y es precisamente lo de mi director espiritual que murió hace poco. Me decía, en algún momento la pastoral social de acá construyó un edificio para vender apartamentos, empezó a construir otro edificio y construcciones, y mi director espiritual, un santo hombre, me decía, estoy en crisis porque creo que la pastoral social se dedica a constructora. Cuando me nombran para este oficio, este servicio, me llega hacia la cabeza. Es fácil, me dijo eso. Y precisamente eso con respecto al video del Papa Francisco. Nosotros, ¿a qué le estamos apuntando? Me pone en crisis, sabiendo que el término crisis pues es muy positivo porque nos ayuda a pensar mucho más allá. Dice San Pío Pietrelcina, la crisis que te hizo pensar hacia arriba, ¿a dónde voy? Entonces, efectivamente, es una llamada de atención muy fuerte la de Papa Francisco en ese momento como arzobispo. Si nosotros vamos a brindar algo, es porque ya lo tenemos. Si nosotros vamos a decirle al mundo, a la sociedad, a las parroquias, a los agentes, vamos a trabajar por la evangelización de lo social, es porque yo ya estoy convencido de que esa caridad que voy a anunciar ya la tengo
vida. Y es un reto grandísimo, coincido con la hermana Elena también, en que comienza por nosotros mismos. Es un reto muy grande y pensaba también, mientras escuchaba, veía el video del Papa Francisco, podemos partir desde otro punto, o sea, el encuentro personal con el Señor. Si no partimos del encuentro con el Señor, podemos ser ONG, podemos ser filantropía, podemos hacer cualquier cantidad de cosas, menos lo que el Señor quiere que hagamos con el hermano vulnerable, con el hermano que pasa por necesidades. Entonces, pienso que nos coloca unos puntos concretos: oración, compromiso, pobreza espiritual. Ahí sí poder decir, yo ya hago parte de Cáritas. Gracias, Omar. Fabián, estábamos allí como que en una intersección, no sé si era usted su micrófono o algo. María Cristina, y luego le damos la palabra a Estefan. Tratemos de ser breves para darle la palabra, ojalá, a todos y escucharlos. Buenas noches. Bueno, yo reflexionaba un poco con el video y con lo que observábamos y un poco también en lo que dijo ahorita el padre Omar, y es en relación cuando nos dicen que somos una ONG. Yo llevo trabajando en la pastoral social más de 14 años en diferentes proyectos y normalmente entonces la gente le dice, ¿pastoral social qué es? Y es una ONG, o sea, es también algo que está como en la sociedad. Entonces yo creo que sobre todo, digamos, no hablo tanto de las personas que están en los COPAS, sino de quienes laboramos en pastoral social y como qué imagen llevamos o qué tanto hacemos ese testimonio, porque si uno hiciera como una encuesta normalmente, inclusive con ONGs, entonces es como ustedes son la ONG de la Iglesia Católica y realmente somos más de eso, pero tendríamos que interpelarnos cómo lo estamos haciendo, qué es la imagen que estamos dando. Entonces creo que ahí sería como interesante y un poco, no, pues no voy a discutir con lo que dijo el padre, el Papa Francisco en su momento cardenal, pero es que un poco cuando dicen como empobrecernos con los pobres, y yo digo, ¿por qué no ayudar a los pobres a que mejoren sus condiciones y su calidad de vida? ¿O cómo tomamos eso de empobrecernos con los pobres? Más como para cuestionarnos, porque muchas veces nos podemos quedar entonces en vivamos la miseria, no mejoremos las condiciones y la calidad de vida. Y creo que como agentes de pastoral social, pues precisamente estamos llamados a que las condiciones y la calidad de vida mejores. Entonces, ¿cómo tomamos esa frase y esa interpelación? Gracias. No, es buena, es discutible, María Cristina, ciertamente porque no se entiende a los ojos del mundo, porque el desarrollo humano integral se comprende más desde lo material. Pero el Papa decía una cosa muy bonita que es como... Es que el evangelio, cuando inclusive los evangelistas utilizan términos que a veces son contradictorios. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Entonces, cuando el mundo uno está llamado como que a rechazar la cruz, al sufrimiento. ¿Acaso soy yo una persona que me guste regodearme de dolores? No, es asumir la vida. Pero el Papa, allí el cardenal Bergoglio hacía las dos distinciones, decía, en la medida en que tú, si yo, ese ejemplo de Susanita, si yo voy a hacer una fiesta donde yo voy a vender cosas caras para después darle comidas de menos calidad a los pobres, pero y si mi vida no cambia, ahí es donde está. Si mi vida no se transforma, o sea, por un lado, materialmente a veces nos vamos empobreciendo, entre comillas, pero por otro lado nos vamos enriqueciendo. Y llega uno con una total libertad a desprenderse de cosas tan, que digo yo, esto antes estaba tan apegado, no sé, al computador o al celular o al carro o a esta cosa. Y después ya esto, a mí me impresiona, por ejemplo, los zapatos del Papa Francisco. Y yo los he mostrado, porque él no usa cosas suntuosas, ¿no? Sí, yo creo que la calidad, el sentido, de pronto tenemos ese bichito, el capitalismo. Hombre, sí, queremos un desarrollo humano integral para todos,
pero no a costa de que yo tenga, unos cuantos tengan mucho y muchos tengan nada. Ahí es donde yo pienso la desigualdad, el desequilibrio del cual estábamos hablando. Pero interesante punto para reflexionar, María Cristina. Stephanie, y luego se prepara, por favor, Edwin David. Bueno, padre, yo precisamente estaba haciendo como una reflexión cuando estábamos mirando el video, porque en clases anteriores hablábamos del Papa Pablo VI, ¿sí? Ustedes se acuerdan, creo que era el profe Wilmar, él nos ilustraba cómo el Papa cogió la tiara, se la quitó y precisamente la donó, por así decirlo, por, digamos que por esta misión que nos llama al servicio y también a esta labor de ayudar a quienes más lo necesitan. Y él lo dijo, en ese tiempo, no digo que ahorita sea diferente, pero estaba mucho el tema de la pobreza, el tema del conflicto. Entonces vemos que de ahí muchas otras generaciones, digamos, de papas no han vuelto a usar la tiara. Entonces, el video me llevó a eso. Entonces, cómo en mis acciones diarias pongo en práctica ese servicio, esa humildad. Yo estoy de acuerdo con lo que decía María Cristina, que es una muy buena reflexión, una buena interpelación la que uno se hace. Yo no tengo mucho tiempo en la pastoral, la verdad, pero vengo de territorio, ¿sí? Y entonces pensaba en cómo en el territorio y cómo en las oficinas administrativas uno siempre puede tratar de reflejar con nuestras acciones que de verdad estamos en Cáritas y no en una ONG. Por ejemplo, uno en el servicio, cuando está en territorio, yo me acuerdo tanto que me aferro tanto a mi chaleco y a mi carnet, porque eso nos puede salvar la vida en cualquier momento, y las personas nos dicen Cáritas, la pastoral, y nos tratan tan bonitos y nos dan lo mejor que tienen, que para ellos es un agua de panela o un tinto, y uno eso como que les reconforta tanto. Y luego el reto cuando uno está aquí en Bogotá desde una parte más administrativa con otro rol. Entonces, ¿cómo seguimos estando al servicio y cómo nos estamos interpelando y cómo estamos trabajando en nuestra austeridad a favor de quienes más lo necesitan? Entonces, quería hacer este aporte, no me extiendo más, pero dar las gracias también a usted, Padre Hernán. Gracias a usted, Stephanie. Bueno, no quiero comentar todo, pero vamos a darle la voz a Edwin David y después quien siga. Muy buenas noches, padre, compañeros. Con el video yo reflexionaba de que la caridad que el Señor, que Dios nos ofrece, como decía el Papa, yo creo que nosotros debemos y hemos recibido esa caridad por Dios. A veces no que se nos ha dado un mercado, no se nos ha dado, pero el Señor actúa y el Señor nos muestra esa caridad que nos tiene, y así nosotros podemos ser agentes de caridad, agentes de pastoral. Y lo que decía, por eso lo que decía la compañera ahora, de que es eso, no es que nosotros nos empobrecemos con los pobres, sino que nosotros hemos recibido el amor de Dios y lo compartimos a los otros. Y ese amor también se manifiesta en las obras, en las necesidades que la gente necesita, valga la redundancia. Nosotros compartimos, y también eso va mucho en la escucha. Cuando yo escucho y conozco la comunidad, sé qué necesita la comunidad, y una comunidad con necesidades, una necesidad con hambre, es muy difícil hablarle de un Dios que tiene poder. Gracias, Edwin David. María Erlendi Cardoso Bautista, por favor. Y se prepara Marjorie Saavedra. Bueno, me pone a reflexionar muchas cosas, ¿no? Pensando en los pobres, y me hace pensar en mi pasado, ¿sí? Vengo de una familia
pobre, campesina, y veo que en ese tiempo mi mamá tuvo 9 hijos con mi papá, pero yo siempre me vi que nuestra, o sea, hoy en día decir yo era pobre, pero no era pobre, o sea, no teníamos la necesidad, pero vivíamos felices. ¿Por qué? Porque mi mamá nos enseñaba era a trabajar en comunidad, en la misma casa. Mi mamá nunca tuvo trabajo, nunca pensión, mi papá tampoco, nada de eso. Nos sacó adelante en esa pobreza y fuimos superando poco a poco, o sea, hoy en día mi estrato social, como se dice hoy en día, pues lo he mejorado, pero no lo veo en el momento, es que las bases fundamentales que nos dio la mamá es seguir superándonos, y ella nos dio unos principios católicos y todo eso, con la honestidad y el respeto y todo eso. Y nunca necesitó de pedir ni nada, sino trabajar. Panadería, vendíamos en la calle, y todo eso era para el beneficio de todos en la casa. Entonces yo digo, si yo vengo de una familia que es, pues sí, yo me acuerdo ahorita, ay, sí, no tenemos eso, no tenemos lo otro, pero había mucha libertad y mucha felicidad dentro de la pobreza, y eso yo digo, ¿por qué hoy no? O sea, es que hoy la mayoría de los pobres, deme, ¿a dónde voy a pedir? ¿A dónde? Entonces, yo no, o sea, yo esa cosa, yo digo, yo le he dicho al precio, pero yo, ¿por qué tenemos que ser así? Nos volvimos como perigüeños, como decirlo así. Eso me pone a reflexionar que a veces, pues la pobreza no es tanto físico, sino espiritual. Nos estamos acostumbrando a que nos estén dando, pero no les enseñan a pescar. Ese es mi Excelente reflexión, María Erlendi. Muchísimas gracias. Escuchemos a Marjorie y me gustaría a Germán o al diácono Neil, por favor. Marjorie. Sí, señora. Hola, padre. Bueno, desde la experiencia práctica, escuchaba ahorita las palabras de nuestro Santo Padre, y siento que a nivel personal se cumple como ese proceso. Yo, la verdad, en un proceso de conversión que inicié hace más o menos 22 años, y siento mucho que esa palabra, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, que muchos dicen, pero pues Pedro se habrá quedado contento con que hayan sanado a la suegra. Pero la respuesta de esa suegra de Pedro, yo me identifico mucho con ella, ¿sí? Yo recibí obviamente sanación hace 20 y tantos años en mi proceso cuando comencé, y lo sigo ahí, vamos en ese caminar. Y algo que yo añoraba mucho, porque mi hobby y mi tiempo libre era ir a servir, iba a hacer misión, retiros espirituales, todo pues el tema asistencialista. En mi vida laboral, pues la vida laboral. Pero desde hace más o menos 6 años, mentira, 5 años, se me dio la oportunidad de ingresar a la pastoral social de la Arquidiócesis de Ibagué, y aquí me desempeño como coordinadora psicosocial. Para mí ha sido un proyecto de vida realizado, ¿sí? El poder unir mi vida misionera, espiritual, en este proceso de conversión con la iglesia. Y fuera de eso, pues que uno reciba en su momento la paga. Y efectivamente lo que él nos llama como esa invitación a que estemos siempre en ese constante camino de conversión, de la opción por los más necesitados, de uno imaginarse y proyectar, decir, bueno, hay tantas personas que necesitan esto, pero hagamos procesos, y me uno a lo que decía nuestra compañera anterior. No es solamente deme. Sí es muy difícil hablarle del amor de Dios sin darles algo que comer, pero además tiene que ser un proceso integral. En su primer momento, yo digo, con esto los llamamos, es decir, mira, te vamos a dar alimentos, pero ven que en el caso de nosotros, tienes que inscribirte a unos talleres psicosociales donde vamos a trabajar duelo, perdón, sanación, reconciliación, proyecto de vida, emprendimiento,
retiros espirituales, hacemos todo un paquete bien interesante. Entonces ellos como que, uy, pues por el mercadito, ellos empiezan a llegar. La cuestión es que cuando empiezan el proceso y se dan cuenta la necesidad, por ejemplo, de una salud mental, la necesidad de proyectarse como seres humanos y decir, oigan, no es más de estar pidiendo, sino que voy a hacer para cambiar esta parte en mi vida. Entonces, me identifico mucho y la invitación sí sería que no veamos, efectivamente por ahí alguien también lo decía, como que esto, no, es como una ONG, como que es la acción social de la iglesia, pero más bien llevémoslo como a esos lineamientos de lo social, de lo social, de lo social, y qué pasa con el otro componente tan importante que es el espiritual, qué pasa con mi primera iglesia, qué pasa con mi propia conversión. Entonces, como la invitación, Padre, muchas gracias. No, gracias a usted, Marjorie. Me provoca muchos comentarios, pero quiero dar la palabra sea al diácono Neil Germán y cerramos para poder terminar con la oración. Pero excelente este proceso de escucha de ustedes y de retroalimentación. Diácono Neil o Germán, por favor. El Manger Germán se perdió. Bueno, muy buenas noches. Pues creo que la experiencia del diplomado, yo creo que hoy el compartir que el padre pues nos dirigía y también escuchando un poco la experiencia de nuestro Santo Padre, en ese entonces pues no Papa. Yo creo que también y con la experiencia en este servicio, en este proceso, creo que pues es un llamado a ponernos cada día en camino, ¿no? Y ponernos en camino ¿para qué? Ya lo decía el padre Hernán, pues sencillamente para primero escuchar, ¿cierto? Yo creo que la escucha es uno de los valores fundamentales en este proceso de la acción pastoral, de la acción social también. Pero también recordaba un poco la experiencia del Evangelio, esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y yo creo que esa pregunta debe resonar en nuestro corazón siempre, ¿quién es mi prójimo? Y dar respuesta a esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque esa fue digamos, la pregunta que este joven se le dice a Jesús, oiga, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y después este hombre dice, oiga, cumple los mandamientos, lo que Jesús le dice, y después, bueno, pero ¿cuál es mi prójimo? O sea, como queriendo excusarse. Y entonces ahí viene la parábola de Jesús, un hombre iba de camino, y toda la narración. Yo creo que viene algo muy importante y es una exigencia personal y también yo creo que una invitación pues para todos nosotros que estamos en esa experiencia de este diplomado y pues en esa acción social en nuestras parroquias. Primero el poder escuchar esa voz de Dios y escuchar también la voz del hermano, el que sufre, el que está ahí a nuestro lado. Dos segundos, pues, hacernos la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y no solamente hacernos la pregunta, sino realmente ponernos en camino para tenderle la mano a aquel que es mi prójimo, ¿cierto? Ya sea con una palabrita, o ya sea con una ayuda, o ya sea con un consejo. De tal manera que el Papa Francisco ya lo ha dicho en sus escritos, hoy estamos llamados a primerear, ¿cierto? Estamos llamados a buscar, estamos llamados a fundirnos de oveja, oler a oveja. Y esa es una expresión muy bonita que pues como ministros, como laicos, creo que estamos llamados, ¿no? Oler a oveja, no solamente de pronto decir, bueno, hay que hacer obras de caridad o hay que de pronto hacer este diplomado y a ver qué aprendemos, no. Yo creo que la cuestión es, voy a hacer el diplomado para ver qué puedo aportar de nuevo a mi parroquia, a mi diócesis, a mi comunidad, para mirar también desde esa perspectiva, digamos, cristiana, cómo puedo ayudar también en ese proceso evangelizador, en ese proceso, o cómo puedo poner en práctica el lema de la pastoral, ¿no? Y es la dignidad del ser humano. Yo creo que eso pues también nos invita el Papa, nos invita este diplomado y pues lo digo un poco también pues desde la experiencia. Entonces, agradecer al Padre Hernán pues con la oportunidad y a ustedes, queridos compañeros, por su paciencia y su escucha. Oh, excelente. Esos aportes de verdad me enriquecen porque sí, están muy atentos. Yo terminaría con
un ejemplo que quizás es una historia que ustedes hayan escuchado. Hay una que dice precisamente que un padre que vivía en la ciudad y pues tenía su trabajo en una empresa, estaba como preocupado de que su hijo no experimentara, que se fuera materializando. Entonces lo llevó hacia la finca donde estaban con los que le cuidaban su finca y lo dejó una semana allí. Al final, él quería que su hijo experimentara la pobreza con estos campesinos y que se sintiera más responsable. Cuando van viniendo en el carro, el papá le empieza a preguntar, bueno, hijo, ¿y cómo te fue? ¿Qué opinas? ¿Sigues sintiéndote rico o sintiéndote pobre? Y entonces el hijo lo sorprendió con la respuesta porque le dijo, papá, yo pensaba que era rico porque teníamos una nevera grande donde metíamos todas las carnes, pero allí todo eso es congelado, mientras que esta gente acá toma las gallinas, los huevos frescos. Yo pensaba que éramos ricos porque vivíamos en el penthouse del edificio de la ciudad y veíamos allí desde la parte de la ventana toda la ciudad. Pero esta gente acá tiene el cielo, tiene el campo, tiene las estrellas y las noches eran hermosas en el compartir. Yo pensábamos que éramos ricos porque tú trabajabas en una empresa, teníamos el dinero, teníamos televisores. En cambio acá esta gente comparte todo el tiempo, disfruta en el hacer la comida. O sea, creo que la historia, para no alargarla, es eso. O sea, a veces nosotros, y ahora la señora que estaba comentando, me parece que fue se me olvidó aquí el nombre, María Erlendi, decía que eso, cuando estábamos pequeños nosotros vivimos en nuestras familias y no nos hacía falta nada. Y sin embargo nos enseñaron valores cristianos. Agrego una palabrita que decía Germán a todo lo que ustedes también decían, y el Papa lo enfatizaba. Cuando uno empieza a trabajar en Cáritas, realmente lo que hace es transformarse y convertirse, porque si no, se vuelve una ONG. Y es donde nosotros apuntamos, y en este tiempo estamos buscando ser una conversión interior. Quizás no vamos a cambiar el mundo, como dice ese adagio, ¿no? Yo pensaba cambiar el mundo, pero descubrí que realmente quien tengo que cambiar soy yo. Entonces, realmente este diplomado nos toca nuestras fibras, nuestras entrañas, porque nos exige ser otros Cristos, nos exige internalizar y nuestras actitudes cambiar en lo material, pero también en muchas otras actitudes, ¿no? Y en esa espiritualidad y esa identidad que es lo que nos debe caracterizar para la evangelización de lo social. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Yo les diría, bueno, sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Feliz noche para todos y todas, bendiciones y gracias. Descansen. Formarse y ser Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.